A ver. Muy bien. Entonces volvemos a la diapositiva donde estamos viendo la variación estacional del calor de onda larga. Bueno, ¿cómo puedo hacer el análisis entonces? Tengo que mirar los hemisferios en forma diferencial, digamos, porque claro, acá tengo diciembre y febrero, junio y agosto, entonces diciembre, enero, febrero sería el verano para nuestro hemisferio, y junio, julio, agosto el invierno para nuestro hemisferio. Bueno, miro cómo es puedo mirar dos cosas, comparar los veranos de los dos hemisferios, o puedo comparar el verano y el invierno de un solo hemisferio, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, parémonos en el caso nuestro, hemisferio sur. A ver, ¿cómo es el calor de onda larga o la radiación de onda larga en verano en el hemisferio nuestro? Muy bien, tengo valores en todo el océano al sur de... Uy, bueno, esto debe ser... No está en las latitudes, ¿no? Pero esto debe ser 30 más o menos. Esta de acá, y esta debe ser 60, calculo. Ahora se las marco. Esperen, vamos a hacer una notita acá. Ahí se me fue. Acá, texto, 30 sur. Yo creo que esa es 30 sur, no sé por qué no me lo corre, a ver. Ustedes están viendo que yo escribo, ay, me quedaron dos carteles, no, andú. Ahí está. Bueno, esta línea de latitud sería 30 sur y esta 60, creo. Si no estoy mal, ven que pasa por debajo de... Este es el paralelo de 60. A ver, vamos a escribir acá el otro, 60. ¿Están de acuerdo? Creo que ese es el paralelo de 60. Entonces, la región nuestra, si miramos el océano entre 30 y 60, todo, el Pacífico, el Índico, el Atlántico, vemos que los valores están acá en esta parte, en este rango, digamos, de 20, lo puse en amarillo, de 20 a 40, ¿no? Fíjense, 33 negativo, 20, 23, en fin, salvo la región nuestra, que tiene valores que están yo creo que acá, entre 60 y 80. ¿Cuál es la variabilidad estacional? Eso pasa en verano. Miremos lo que pasa en el invierno. Si yo miro lo que pasa entre 30 y 60, las mismas dos líneas, ¿no es cierto? Entre 30 y 60 en el invierno, fíjense que el color ese cambia un poquito el patrón, ¿no? Pero el color más o menos es el mismo en la región nuestra. Estoy entre 60 y 80. Siempre pérdida, o sea, el océano emite radiación de onda larga. ¿Qué pasa en el resto de los océanos, Índico, Pacífico y Atlántico? Bueno, los valores siguen siendo negativos, pero son más importantes en magnitud, ¿no? 49, 38. Lo que era 20 se me fue a 49, por ejemplo, acá. Lo que era, no sé, 38, lo que era, perdón, 23 en el verano, se fue a 38 aquí al sur de África, ¿sí? O sea que siempre son valores negativos, pero son mayores, los números son más grandes en el invierno. ¿Qué quiere decir eso? Que en el invierno estamos
emitiendo más, ¿no? Radiación de onda larga. ¿Quién estamos? El océano. ¿Se entendió? Vamos a ver si en el invierno del hemisferio norte pasa lo mismo. Esperaríamos que en el invierno el hemisferio norte, voy a borrar los dibujitos. En el invierno del hemisferio norte, estoy acá, diciembre, febrero, parémonos, por ejemplo, en el Atlántico. O sea, hagamos esto, el Atlántico, qué sé yo, para ver una región. Me paro ahí mismo, ¿no es cierto? Acá, diciembre, febrero es el invierno para ellos, y junio, julio, agosto es el verano. Los valores en el invierno son más intensos, digamos, en magnitud son más grandes que en el verano. O sea que la variabilidad estacional lo que está mostrando es que el QR aumenta en magnitud en el invierno, en ambos hemisferios. En invierno el QR aumenta. ¿Por qué? Bueno, hay una dependencia de la temperatura, obviamente. Y lo que podemos ver es que por ahí los patrones parecen ser bastante parecidos, ¿no? Acá hay por ejemplo, en el Pacífico Norte. El Pacífico Norte es medio, a ver, es medio diferente, esperen. Miremoslo así. Acá hay como un dipolo, ¿no? Como un yin y un yang, ¿no? Pero no es que cambia de signo. Este es, creo que si no leo mal, el del mapa del junio-agosto es un 62, ¿puede ser? Y este es un 13, siempre negativo. Acá es 66, y este, ahí es 68, sería el mismo valor acá, 68. O sea que se hace más homogéneo esto. Acá hay una diferencia más importante en el verano de ellos. El Pacífico Norte, o noroeste si quieren, o central y oeste, tiene como una diferencia más importante entre lo que es el Pacífico, qué sé yo, al sur de, esto debe ser 30 norte, ¿no? Esto no es que se los estoy diciendo para que ustedes se acuerden, no, porque el Pacífico en el verano, perdón, sí, en su verano es mucho más. No, es para que ustedes vayan aprendiendo a qué tipo de análisis se pueden hacer cuando uno ve estos mapas, cuando uno habla de, no es lo mismo. Si yo un día les digo, bueno, a ver, analizame en un examen, por ejemplo, a ver, analicemos entre todos, o en un examen, analizame a alguien que le esté tomando, el mapa de la media anual y el mapa de las medias estacionales, ¿sí? Bueno, lo que me permite ver las estacionales, bueno, son los cambios justamente, ¿no? Son en periodos más cortos, porque la media anual va a tomar los 12 meses. Esto lo estoy diciendo también, chicos, los más avanzados, discúlpenme que me tome más tiempo, para los que son, que están recién empezando en la carrera de oceanografía, cuando uno analiza una media anual, entonces mete todos los meses del año en la misma bolsa y hace el promedio desde enero hasta diciembre, o sea, pasando por todos los meses del año, las 4 estaciones, mientras que si yo hago un análisis o hago 4 mapas, uno de verano, uno de invierno, uno de otoño y primavera, y bueno, claramente son periodos más cortos, ¿no? Son periodos de 3 meses, donde estoy metiendo en la misma bolsa cosas mucho más homogéneas, o sea, el verano se comporta de una manera similar, a sí mismo, obviamente, en diciembre, enero, febrero en el hemisferio sur. No estoy mezclando lo que pasa en el invierno con lo que pasa en el verano. Cuando las variaciones son muy grandes entre verano e invierno, al promediar todo, estoy matando la variabilidad estacional. Por eso es importante, si yo quiero ver la variabilidad estacional, ver este tipo de mapas. Y acá no estoy viendo la variabilidad estacional de los 4 meses, de las 4 estaciones, solamente estoy viendo lo representativo del invierno y el verano. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Por ahí
soy medio densa, pero es para que los más jóvenes, los más jóvenes, sí, deben ser los más jovencitos o los que recién entran a oceanografía, ¿no? Porque tenemos mezcla de varias cosas, varias carreras en esta materia. Bueno, eso que estamos viendo aquí es una boya, que la pusieron, esto no sé ni de qué año es, porque acá el año no está, pero lo que estamos viendo es una boya que fue colocada aquí, se llama Stratus, no sé realmente si todavía existe, con la cual en esa boya colocan sensores, el de arriba, en realidad en los dos gráficos, tanto el de arriba como el de abajo, tienen dos curvas, porque hay dos sensores, repiten, digamos, para corroborar que un sensor esté midiendo bien, sobre todo si uno tiene dinero, puede comprar dos, en realidad siempre tiene que comprar dos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, con uno estás cotejando el otro, es como y además si uno deja de funcionar, tenés el otro de backup. Es como dos sensores que miden exactamente lo mismo. Los dos sensores, en el caso de la radiación de onda corta, que es el gráfico de arriba, estarían representados por verde y azul, las curvas verde y azul, lo que pasa es que son tan parecidas que el azul no se ve, está superpuesta sobre la verde sobre el azul. En cambio, en la de abajo, en la radiación de onda larga, hay una pequeña variación entre lo que mide un sensor y otro. Un sensor está como un poquito más bajo y el azul siempre está como por encima, pareciera, del otro. Bueno, entonces cuando uno calibra, y bueno, habrá algún motivo por el cual un sensor no esté midiendo exactamente lo mismo que el otro. Pero básicamente son dos sensores que miden lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que veo en el gráfico de arriba? Ese RAD, de Short Radiation, radiación de onda corta, veo como picos, ¿no es cierto? Un pico, después 0, pico, 0, pico, 0, ¿no? Entonces tengo picos, y fíjense las fechas, 30 de abril, 1 de mayo, 2 de acá está lo que les decía de las fechas, ¿no? El primero es el mes, el segundo es el día, ¿no? Estoy a fines de abril, paso a 1 de mayo, tengo toda la primera semana de mayo graficada, hasta el 7. Entonces, en el centro de cada día, obviamente, tengo el pico de radiación de onda corta, ¿no? O sea, la variabilidad diurna que tiene el Sol, ¿no? En las horas de mayor ángulo, digamos, cuando el Sol está arriba, es cuando la superficie de la Tierra, en este caso en el mar, recibe la máxima radiación de onda corta proveniente del Sol. Habiendo pasado, por supuesto, por la atmósfera. ¿Se acuerdan los números? Decíamos que arriba en el tope de la atmósfera son 100%, pero que resulta que cuando llega a la superficie del océano era menos del 50%, ¿se acuerdan? Que entraba al océano un 48%. ¿Por qué? Y bueno, porque interactuó con la atmósfera, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de radiación de onda larga? ¿No? Radiación de onda larga, fíjense que acá son valores positivos, 400 y 350. No hay valores negativos, en ambos casos son valores positivos. Entonces, hay momentos, por ejemplo, el día 4 de mayo y 5 de mayo, donde los valores, se ve que lo tienen ahí en ese rango, ¿no? De entre 350, un poquito menos de 350 y 400, prácticamente pasan por debajo de 350, y hay otros días en los cuales la radiación de onda larga, obviamente, esto no es que está saliendo, no estoy midiendo la que sale, estoy midiendo la que llega de la atmósfera. Acá hay un ejemplo como lo que hablábamos, ¿no? La variación diurna puede ser positiva, ¿no? La radiación de onda larga que el océano está recibiendo puede ser positiva, si es que está viniendo proveniente de la atmósfera, ¿sí? Estos son valores positivos, quiere decir que son entrantes en el océano, en ambos casos. Radiación positiva. Lo que muestra básicamente es que la radiación de onda corta es muy diurna, tiene esos picos, pero también tiene variaciones. Fíjense que hay picos que superan el borde más alto del grafiquito que será 500, qué sé yo, no sé cuánto llega acá, pero hay picos, por ejemplo, el día
5 de mayo, el pico alcanza el borde superior, el eje de arriba, mientras que el día 3 de mayo no llega a 500. O sea que tiene variabilidad, esto sería de un día para el otro, tiene variabilidad diurna, pero en general, bueno, tiene todos picos, ¿sí?, en el centro del día, a la hora de mayor radiación. Mientras que la radiación de onda larga es mucho más cambiante, ¿no? Todo depende, entonces, depende de la temperatura, pero también depende de la cobertura nubosa. Bueno, ahora cambiamos a otro. Vamos a calor sensible, o flujos de calor por conducción. Ustedes ya deben haber visto las fórmulas, ¿no? Las prácticas. El jueves, ¿sí? Sí, Bueno, la práctica vimos. bien. Entonces acá lo que nos dice un poco es, está escrito lo mismo que dice en la fórmula, ¿no? Es proporcional al gradiente vertical de temperatura, pero hoy estábamos hablando de la termoclina, ¿no? Donde la tasa de variación de la temperatura con la profundidad. Esto no es otra cosa, es lo mismo, solo que en la columna de aire. El dt de z sería lo mismo, la tasa de variación de temperatura con z, solo que z ahora es en la columna de aire. Sobre la superficie de mar hacia arriba. Hay una constante de proporcionalidad que es el coeficiente de conductividad de calor turbulento, porque no es lo mismo un flujo laminar que un flujo turbulento. Entonces, hay un coeficiente una constante, de proporcionalidad, que es el coeficiente de conductividad de calor turbulento. Y Cp es el calor específico. Entonces, cuando el aire, esto por conducción, fíjense, cuando el aire tiene menor temperatura que el agua, la atmósfera se inestabiliza, produciendo convección, y se incrementa el flujo de calor hacia la atmósfera. ¿Se acuerdan que cuando al principio, en las clases de la introducción, yo les contaba un poco cómo es que el océano, que en el océano empieza la convección, ¿no? ¿Cómo es que se genera convección? Y los geólogos también lo saben porque en tierra también hay, en el centro de la Tierra también hay convección, porque el magma no es ni más ni menos que eso, ¿no? Hay movimiento convectivo, porque en el centro de la Tierra hay, digamos, magma que está a mayor temperatura, y por donde puede ascender, comienza la convección. En el aire, ¿qué pasa? Bueno, es lo mismo que poner acá en la sala donde cada uno esté una estufa, ¿no? Prendo una estufa, el aire que se calienta cercano a la estufa empieza a disminuir su densidad y por tanto tiende al ascenso. Eso es lo que y los meteorólogos dicen, y nosotros también, se inestabiliza o se desestabiliza. Es una columna de aire inestable. ¿Por qué? Y bueno, porque si el aire que está cerca de la superficie de la Tierra se calienta, cercano a la Tierra, entonces, o cercano al mar, entonces ese aire va a tender a ascender. Este acá dice, cuando el aire tiene menor temperatura que el agua, la atmósfera se inestabiliza. ¿Por qué? Porque cuando el aire tiene menor temperatura que el agua, por conducción, el calor va del agua al aire, y el aire se empieza a calentar. ¿Sí? Entonces se desestabiliza la columna de aire porque se empieza a calentar desde abajo. Entonces esa parcela de aire caliente tiende a ascender. Muy parecido a lo que estuvimos hablando de la estabilidad de la parcela de agua, exactamente igual. Ahí hay un grafiquito que dice, si la temperatura de la superficie del mar le llamamos SST, ¿no? Sea Surface Temperature, esto todo nos viene del inglés, disculpen, porque también es TSM, temperatura superficial del mar. Pero estamos tan acostumbrados a decir todas las siglas en inglés que muchas veces SST, Sea Surface Temperature. Cuando la temperatura de la superficie del mar es mayor que la temperatura del aire, la conducción del calor es de donde hay mayor temperatura, donde hay menor temperatura.
y ahí entonces el aire se hace inestable, o la atmósfera se desestabiliza o se inestabiliza. ¿Cómo es? Este se llama, entonces dijimos calor sensible. ¿Se acuerdan? QC, en alguna nomenclatura aparece como QC por conducción y en otras como QS. No, QS es shortwave, no, QS no puede ser. No me acuerdo si en el detalle tiene otro nombre, pero yo se los puse ahí en una de las diapositivas. Ahora miremos este patrón. Este es la media anual de lo que se llama flujo de calor sensible en la superficie, o a través de la superficie del mar. En el mar, estoy en el mar, no en el aire. Miren la paleta. Tenemos valores positivos y valores negativos. Los valores positivos están como hasta 100 en la paleta, los valores negativos hasta 500, pero bueno, ni a palo, digamos, llega a valores de 500 porque no hay ningún rojo muy fuerte, y los valores positivos tampoco, hay fucsias, O sea, es una paleta, esto es una cosa que ustedes tienen que aprender. Cuando ustedes tienen la posibilidad de hacer su propia paleta, había una práctica que creo que no la hicieron, la de la clorofila, pero ya van a tener posibilidades de hacer sus propias paletas de colores. Uno, para que todo le quede, para que esté bien aprovechada esa paleta, tiene que elegir que todos los colores que tiene disponibles estén en el rango de valores que uno tiene. Este mapa tiene valores de, fíjense, ¿cuáles son los valores más grandes en magnitud? 28, acá hay uno que no lo veo, no sé, abajo acá en la Antártida, ustedes lo ven, 34 creo que dice, donde tengo el mouse, 38, 27, todos positivos estos, ¿no? Los azules. Y de repente tengo valores negativos de 58. A ver quién ve alguno más grande. Yo el más grande que veo es, pongamos acá, 58. Esto parece ser algo también grande, pero no se ve el número. O sea, grande, 58 negativo, no estoy como por acá. ¿Y dónde tengo otros valores? Acá podría ser también. Y después, en el mar. Fíjense que esto es continente, ¿no? Todo esto, la Antártida acá es continente. Y acá Groenlandia es continente, con lo cual los azules en el mar ni aparecen, ¿eh? En el mar, fíjense los valores, no llegan ni a ver, 26, están por acá. ¿Sí? Salvo estos. Sí, pero ¿quién me marcó esto? Esto es tierra. Acá, a ver. Voy a hacer, acá no. Truc, truc. Puse una X azul. No, porque es tierra. Estoy mirando el mar en este caso. Esto no. Truc, truc. No. Truc. Esto tampoco. Lo pongo en rojo para que se note. Y tampoco. Estoy en tierra. Está bien, yo había dicho este valor como alto positivo, ¿no? Pero estoy en tierra. Entonces miren el mar. Nada, es muy poco variable, salvo este número. Este 58 dice, creo que dice 58 acá. Negativo, o sea que estoy ahí, ¿no es cierto? Y esto parece ser bastante similar. Acá hay un 62 y es agua. ¿Están de acuerdo? Ahí el 79 que pusieron correcto. Este es agua. Acá hay uno que también es agua, 46. Son todos valores negativos, ¿ok? Todos valores negativos. ¿Qué quiere decir? Valores negativos en el mar. ¿Cómo es la convención? Positivo. Entrega calor sensible hacia la atmósfera. Negativo, entrega calor sensible hacia la atmósfera. Exactamente. Entonces, en su mayor parte el océano, en promedio anual, entrega calor sensible a la atmósfera. Y eso ocurre porque básicamente siempre, casi siempre, el océano está más caliente que la atmósfera, ¿no?
pero en algunos lugares el flujo es mayor. ¿Por qué? Porque el océano está todavía más caliente que la atmósfera, ¿no? Justamente, fíjense, oh, qué casualidad, ¿qué es esto? Lo voy a hacer con una flecha para que... ¿Las vieron? En el hemisferio norte, las flechas rojas. ¿La corriente del Golfo? Perfecto, esta es la corriente del Golfo, en el Atlántico, y esta... Bueno, ya vamos a ver, no importa los nombres, es otra corriente muy importante, ¿sí? Después vamos a ver todos los nombres de las corrientes. Esta es como muy conocida, ¿no? Básicamente, esas son corrientes cálidas que llevan agua, transportan o advectan aguas cálidas hacia latitudes más altas, ¿sí? Entonces, en esos lugares, fíjense que el patrón de cómo se distribuye el flujo de calor sensible medio anual tiene mucha influencia por la presencia de las corrientes. ¿Está bien? Voy a ir a la otra, ahí me quedaron todos los dibujitos, acá está el estacional, y ahora igual que antes, hacemos el análisis de las diferencias entre el verano y el invierno. Analicemos entonces, por ejemplo, el verano nuestro, el verano del hemisferio sur. Es casi todo cero, fíjense que el blanco es entre menos 10 y 10, ¿no? Diciembre y febrero es el invierno del hemisferio norte. Fíjense qué marcadas están ahora las dos corrientes que decíamos, ¿no? La región de las corrientes cálidas del hemisferio norte están muy marcadas en el mapa de arriba, que es el invierno para ellos. O sea, donde el aire está más frío y por lo tanto ese delta T, delta Z en la columna de aire es más marcado. La diferencia de temperatura es más importante en el hemisferio que está en invierno. En el mapa de abajo, el hemisferio nuestro está en invierno, y también se puede apreciar en este caso, allá, me fui, esperen, voy a poner acá otra, a ver si me anda esto, no, pero che, esperen, que quiero dibujar acá. ¿Qué pasa que no me dibuja? Paso la diapositiva y no me, capaz que no elegí esto. Ay, perdón. Quiero marcar, un segundo, ¿Tienen sueño? Descansamos un poquito. ¿Qué es eso rojo? Que marqué en el mapa de abajo en la región nuestra. ¿La corriente de Brasil? Bravo. O sea que es una corriente que está también advectando o transportando aguas cálidas en el hemisferio que está en el invierno. Es notorio, entonces, los valores acá en el hemisferio norte, en el invierno del hemisferio norte son de menos 20 más, ¿no? Son magnitudes más importantes. En el hemisferio nuestro, la corriente de Brasil, voy a borrar el dibujito para que se vean los valores, son un poco menores, ¿no? En magnitud me refiero. Todo lo que está blanco, fíjense que cuando estoy en el verano del hemisferio sur y en el verano del hemisferio norte, prácticamente los valores están entre 10 y menos 10. Es muy chiquito, comparado con otros casos en los que teníamos 200, siempre estamos midiendo en watts por metro cuadrado.
ahora quiero pasar de diapositiva, ahí está. Flujo de calor latente, el flujo de calor latente está dado por, este es el QE, dado por FE por L sub T, esto lo deben haber visto, donde L sub T es una función de la temperatura, ¿no? T es la temperatura del agua en grados centígrados, en este caso, no en grados Kelvin. Y F sub E es un número que es bastante complicado normalmente se parametriza, en realidad depende, es la medida en kilos de agua evaporados por segundo. O sea que hay que tener la tasa de evaporación, ¿no? En kilos, en este caso por las unidades en las que está, es kilo, pero podríamos pensar en gramos de agua o en masa de agua evaporada por unidad de tiempo. Entonces, es la cantidad de calor, ¿no?, que está metida en el proceso de cambio de estado, ¿no? Entonces, si evapora, para evaporar, lo que yo les decía el otro día, para evaporar, se necesita una cierta cantidad de calor que es proporcional a la masa de agua evaporada por la unidad de tiempo. Entonces, esta cuenta de QE igual a FE por LT, en realidad se determina de otra manera, en forma práctica, porque ya les digo, FE es muy difícil de medir. Entonces se estima, se hace como una parametrización del QE. ¿En función de qué? Del gradiente vertical del contenido de humedad en el aire. Ese es Q. ¿Cómo es la tasa de variación de Q con la vertical? Y entonces se estima el calor latente, el flujo de calor latente. Cuando analizamos el mapa de flujo de calor latente, en este caso la media anual, ¿sí? Ahí tenemos un mapa más lindo, se pueden ver los números mucho mejor que en los otros. En la media anual, las regiones del Océano Austral y de las zonas de latitudes altas en el hemisferio norte tienen los valores más bajos, y acá la paleta la tenemos abajo de todo. Fíjense que valores a ver, ¿dónde están los valores más altos? Igual están los numeritos incluidos en el mapa. Otra vez, las corrientes, ¿no?, las corrientes cálidas del hemisferio norte, otra vez tienen el flujo de calor latente, aparecen los patrones de las corrientes también, y además aparecen otros patrones que son, en vez de meridionales, porque las corrientes estas que yo les marco, la corriente de Brasil también aparece, pero con magnitudes menores, son más en sentido meridional, ¿no?, en sentido norte-sur, la orientación del patrón me refiero. Pero también aparecen otros patrones que son más zonales, ¿no?, que son más este-oeste, ¿sí?, que atraviesa el Índico, ¿no?, a la latitud del norte de Australia, o que atraviesa el Pacífico, tanto en el hemisferio sur, con la isolínea de 140 watts por metro cuadrado, o del Pacífico Norte, de 140, ven que hay como un espejo, ¿no?, de lo que ocurre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en la media anual. Cuando analizamos la variabilidad estacional, bueno, otra vez, enero es el invierno para el hemisferio norte, y entonces el calor latente es muy marcado en la región de las corrientes del hemisferio norte, y en el hemisferio sur, si vamos al invierno, en el mapa de abajo, fíjense los valores, ¿no? Si miro la corriente de Brasil, un poco está marcada por ese contorno de 100, mientras que en las otras es por encima de 200, ¿no? En enero, el invierno del hemisferio norte, los contornos, los valores, las magnitudes del calor latente, del flujo de calor latente, es mucho mayor que en el hemisferio sur, ¿sí? Los contrastes de humedad, todos son mayores. Estamos analizando que esto se parametriza a partir de la variación del contenido de humedad en la columna de aire. Así que, si se parametriza así, piensen que hay regiones que tienen
menor variabilidad estacional y otras que tienen mayor variabilidad estacional. Arriba de una corriente cálida, como es, muy cálida respecto de lo que la rodea, como es la corriente del Golfo, en una región de vientos del oeste, que lo vamos a ver, secos, que favorecen a la evaporación, entonces el calor latente es muy alto en esas regiones, ¿sí? Esto yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si vos querés evaporar agua, si vos pones a colgar ropa, un día de mucho sol pero poco viento, bueno, la tasa, ese DQ/DZ, la tasa de cómo va variando la humedad en la columna de aire, va a ser una, y si vos le agregás el viento, como estás haciendo una receta, ¿no? Donde pones solamente calor, o le metes además viento, y ese viento además tiene poco contenido de humedad, ese viento que viene seco, tiene más capacidad de capturar, digamos, vapor de agua, entonces la evaporación, la formulita o la receta va a funcionar más eficientemente, ¿no? Entonces tengo que tener una diferencia de temperatura, como ocurre en las corrientes, pero no ya como en el calor sensible, que es una cuestión de por diferencia de temperatura simplemente entre lo que tengo en la superficie del mar y lo que tengo en el aire que está por encima. Acá, la diferencia de temperatura genera humedad en la columna de aire que está por encima, ¿sí? Entonces, en hay dependencia con la humedad. Lo que pasa que claramente, en regiones de aguas muy cálidas, la columna de aire va a tener mayor contenido de humedad. Y eso hace que sea tan notorio en el hemisferio del invierno, en el hemisferio norte, en el invierno. El hemisferio sur, la corriente de Malvinas también muestra un poquito un patrón, pero no es tan marcado, usando la misma paleta, ¿no es cierto? Si yo aprovechara y usara una paleta diferente, o los mismos colores, pero distintos rangos, para mostrar el hemisferio sur, también podría mostrarlo en rojo a la corriente del Golfo, perdón, a la corriente de Brasil. No la veo en rojo, porque es la misma paleta que estoy usando para poder mostrar esos valores tan altos del hemisferio norte en el invierno. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entienden lo que es una paleta de colores? Es como un histograma, ¿sí? Es como pintar el rango de valores que tengo a partir de una paleta de distintos colores, donde yo al rojo, como máximo, le puedo poner, no sé, 200, y le puedo poner, acá no está porque es la misma que la que teníamos ahí, ¿no? Le pongo 0 en el azul y 200 en rojo. Entonces, claramente, como los valores de la confluencia Brasil-Malvinas no llegan a rojos, no llegan a 200, aparecen en amarillos, pero si yo vuelo todo el hemisferio norte y utilizo los mismos colores para mostrar las variaciones que tengo en el hemisferio sur, al rojo ya no le pondría 200, ya le pondría, por ejemplo, los valores que tengo en amarillo, o sea, ya, se me fue. Por ejemplo, 140 como máximo, y represento al 140 con un color rojo, ¿sí? Entonces vería rojos también, ¿se entiende? Es asignarle un valor a un color. La paleta de colores es siempre de azul a rojo, por ejemplo, pero yo le cambio los extremos a esa paleta. Entonces es como que estoy mostrando el histograma de otra manera, ¿sí? Cuando involucro